Hola Smarters, bienvenidos a un nuevo episodio de Smartcast. Yo soy Luis Acosta y el día de hoy nos acompaña un invitado que creo que nos va a ayudar a comprender mucho mejor cosas de cosas que generalmente no se hablan al momento de tener estas conversaciones o de buscar cómo desarrollar acerca del liderazgo, del autoconocimiento y cómo esa correlación a veces no se da mucho, ¿no? Está con nosotros Gabriel Uribe. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muchas gracias Luis. La verdad contento de estar aquí para todos los Smarters. Sí, la verdad es que creo que ya teníamos tiempo tratando de buscar sobre todo algo que nos pudiera orientar en este tipo de temas, en este tipo de cuestiones, porque pues, se escuchan muchísimas cosas acerca del liderazgo, lo que sí es, lo que no es, cada quien tiene como una definición, de dónde viene, pues muchas cosas que antes se vinculaban únicamente como alguien que era tu jefe, ¿no? Y la realidad es que creo que actualmente tiene ya una forma de entenderse mucho más amplia y abarca muchos más aspectos, ¿no? Y yo sé que, pues bueno, tú como coach, como fundador también de algo que se encarga prácticamente de impulsar a todos estos líderes como Rising Up, pues tienes mucha experiencia y ya has trabajado con muchos tipos de líderes y has visto mucho tipo de liderazgo, ¿no? Pero creo que actualmente pues ese término puede quedar o muy pequeño o muy grande, depende de cómo lo pensemos. Me gustaría empezar conociendo tu perspectiva del liderazgo realmente significa algo en el día de hoy y pues más o menos cómo lo orientas tú hacia el liderazgo consciente. Oh, qué buena pregunta pues nos podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso, pero creo que aquí la parte más interesante es, desde mi perspectiva, el liderazgo no siempre se vinculó a una posición y, como decías, como es el jefe o es el que me da órdenes a mí, Está acá etcétera. arriba en la jerarquía. Exacto. Sí, exacto. Cuando, y, en mi perspectiva, el líder es el que genera resultados en el ámbito de lo que sea. Entonces es una persona que se puede considerar a sí mismo líder, puede ser esta ama de casa que tiene a su cargo sacar adelante una familia, o este gran ejecutivo que tiene a su cargo 100,000 personas en una empresa, o un adolescente que simplemente quiere sacar adelante su vida. Creo que el liderazgo es un componente del ser humano y no es una posición. Antes se consideraba como posición y me parece que por los orígenes de la palabra líder, de hecho, no se sabe muy bien de dónde viene, Ujú. pero sí de las definiciones más claras es como el que va al frente y normalmente siempre se ponía o se acotaba a un proceso militar, a un proceso de el que va al frente a conquistar nuevas tierras. Y a mí una de las cosas es, creo que en esa perspectiva que dices, y que hay este, mucha charlatanería, mucho, en inglés, como se le dirían, de BS, o sea, como mucha cosa que fantasiosa sobre el líder. Y entonces, también a la persona que por alguna razón es el que va al frente de una familia o en cualquier situación, a veces puede llegar a ser mucha cara. Y eso, ¿por qué? Porque entonces ves, como tú dices, en cada cabeza va a haber una definición específica de We different. Esto es muy y cada marca te va a decir lo que es diferente. Pero cuando puedes entender que el liderazgo es intrínseco al ser humano y el líder es el que busca lograr algún resultado, entonces todas las personas tenemos esta posibilidad de ser líderes. Lo que sucede a mi entender es qué tanto esto puede llegar más bien, qué tanto cuando no tienes claro qué significa el líder y qué significa ser este humano y viene de afuera
las influencias. Y entonces el líder es el que va y es el que le grita a la gente y es el que todo el mundo le tiene miedo y es el que... Sí, la figura más tradicional. Sí, 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 como hasta tóxica, en ese sentido, que no le sirve a nadie porque además el líder al final tiene su semana y entonces tiene las mismas dudas que pues tomarle tu cuello a la tetra. Sí, sobre todo porque... ¿Y a dónde voy? Y ahora cae, pues justo porque creo que nadie en realidad te habla mucho o te enseña a convertirte en un líder. Tal vez tú simplemente vas por la vida, vas viendo cómo se comportan diferentes personas de tu entorno, Ajá. tu papá, algún jefe, los maestros, el director, y como tomas esos referentes y los asocias con, pues seguramente si me comporto de cierta forma, pues va a suceder esto. Y no necesariamente es así, ¿no? Y sí, creo que acá le acabas de atinar durísimo a algo. La gran mayoría de las personas que tienen una posible liderazgo o les toca liderar algún equipo o algo, porque a veces te cae encima oye, sí, el nuevo proyecto, te toca a ti, Luis. Sí, ahora yo soy el líder del proyecto. Entonces, como, y volteas a ver, sí, ¿y ahora qué? Ajá. Pero muchas veces te quedas con la idea de, ¿y cuáles son mis referentes? Y entonces ves Braveheart y entonces dices, eso de que se sacrifica por todos, o ves al típico, y el ser humano aprende por esas asociaciones. Dice, pues así es como Un me líder tocó, tremendo. así somos de, o, o a veces por inocencia dices, pues que mi primer jefe conseguía cosas gritándole a todos, pues yo, Así debe ser. así deberá ser, ¿no? Y eso es una de las fantasías que nuestra mente crea, porque es, si logré resultados es porque le grité a la gente. No, le gritaste a la gente y no como consecuencia lógica, por otra situación se logran los resultados. Pero tú creas la idea de que, Lo que viste. de que por haber gritado lograste los resultados. No, se lograron los resultados porque la gente hizo su chapa, porque hiciste lo que tenías que hacer, no porque le gritaste. Entonces, y eso es evidentemente como una visión muy, pues yo creo que hasta ya un poco pasada de moda, de caída del líder. Y ha habido una evolución mucho más con estudios de Fred Kaufman y que es la parte de avanzar a un liderazgo consciente, porque además me parece que la humanidad también se empezó a dar cuenta que la humanidad y los líderes en particular se dieron cuenta que era muy cansado pensar que tú tienes que cargar con todo o es tu responsabilidad específicamente. A mí he tenido el privilegio de poder hablar con líderes de grandes empresas y al final la máscara de sí, yo soy y me la sé de todas, todas. No, eres humano. No, no, o sea, como humano te cuestionas cosas y de repente dices, pues esto es lo que creo que debemos de hacer. Pero no, Pero no tienes la certeza de que eso va a funcionar. Y además, y ojo, cuando asumes la posición, eso sí, viene con su costo. Que el costo es, pues todo el mundo va a voltear a ver qué hacemos. Sí, la responsabilidad, ¿no? El sí, accountability. la contabilidad pero por ejemplo, cuando aprendes a liderar desde tu esencia, desde lo que tu integridad te puede decir, que tiene que ver la integridad de unir todas las cosas que son importantes para ti como líder, que son importantes que sientes que el mundo debe de tener también como líder, empieza a generarse más certidumbre en el paso que estás dando. No porque sepas que el resultado va a ser el adecuado, sino porque sabes que es lo que corresponde en este momento. Y estás siendo tal vez coherente con lo que tú quieres, estás cómodo con las decisiones y la forma en la que está funcionando y bueno, también influye mucho el equipo con quien estés ahí, ¿no? O sea, porque generalmente creo que en el liderazgo tradicional nos enfocamos mucho en apps. El equipo tiene que hacer las cosas porque así se dicen. Claro, ¿no? Y ahí tenemos, sí, sí, claro, si nos remontamos a la parte del origen, pues era porque, pues en un ejército sí tienes, que es normalmente donde viene o sea, la gran mayoría de los términos de liderazgo vienen de una conciencia de guerra, vienen de una milicia. O sea, de ahí se importaron
y se importaron a la parte de la empresa. Este, haciendo las veces de que, oh sí, entonces hay que lograr, hay que superar al enemigo, hay que, y tu contrincante es el enemigo, y hay que llegar al objetivo. Y todos son términos militares bastante claros. Y en la milicia, pues sí, lo que pasa es que si le dices que no al jefe, o al líder, pues Te hace un castigo. entonces, pero en una empresa, en una organización, en la vida cotidiana, y de hecho, creo que lo más sano es que tengas un equipo que tenga suficiente confianza en ti para poder cuestionar algunas de las decisiones que estás tomando. Y aquí quiero hacer es cuestionar la toma de la decisión, no cuestionar ya la decisión tomada. O sea, mientras estamos discutiendo, Se puede. se puede. Una vez que todo el mundo decimos, oye, vamos a tomar esta, todo el mundo tenemos que tomar. Porque ahí sí lo que no se vale como equipo o como miembro participante de un equipo, ay, pues yo les dije que no iba a funcionar. No, no, espérate. Eso se llevó consenso antes. Dijimos y optamos que todos, con la información que teníamos, íbamos a lograr esto. Tal vez tú no estabas completamente de acuerdo, pero hubo un consenso. Y en consenso como equipo, todo mundo hay que poner todas nuestras intenciones para ir para adelante. Igual la responsabilidad generalmente recae sobre el líder, pero pues sí, si en realidad tienes el respaldo de quien está contigo, pues eso ayuda. Pero ¿qué pasa cuando a veces eres nuevo, acabas de llegar al equipo o por la razón que sea, no sientes que todavía tienen esa confianza en ti o no sabes realmente cómo actuar? ¿Qué sucede en esas situaciones o cómo se puede comenzar desde cero, digamos, de esa forma, teniendo en cuenta lo que nos estás contando? Tener muy claro, ahí si tu equipo todavía no te tiene confianza, porque eres el más nuevo del equipo. Eso te acaba de llegar la posición. No lo hagas, o sea, no llegues con la solución, que también es uno de los grandes mitos del líder, que el líder es el que tiene que poner el plan, o sea, así que Amar todo. armar todo, tiene que saber y tiene que saber claramente qué es lo que tiene que hacerse, a qué hora, cómo y todo. Y no, si eres el más nuevo y verdaderamente, genuinamente todavía no sabes nada, este, tienes que apalancarte de tu equipo. Y es decir, pues no es que digas, es que yo vine aquí a aprender, como algún sabio nos dijo en algún momento, sino es más bien yo vengo aquí y quiero que ustedes, que son los expertos en lo que saben, Vive el día a día, ¿no? y están viviendo día de cómo resolvemos esto. Entonces, y eso es un cambio de paradigma, porque entonces el líder normalmente en el inconsciente colectivo podrían decir, si eres el jefe, si eres el del proyecto, tendrías que saber hacerlo todo. No, Entonces lo resuelves, ¿no? Automáticamente tú ves el líder y entiendes cómo funciona todo. digo, con la posición vienen las instrucciones. Y dices, no, pues entonces, ¿para qué los quisiera a todos? Todos, y ahí es donde creo que una de las cosas que sí tiene que desarrollar cualquier persona que esté en una posición que le implique llevar a cabo labores con los demás es aprender a conocer al equipo y los talentos del equipo. Y los talentos, ojo, no es algo mágico, musical o es algo que es solamente para algunos cuantos y estudiosos. Es tener la percepción de cuál es el hábito de pensamiento de mi equipo, de Lo que hace. Luis, y qué les hace, y que son muy buenos. ¿Ya? Y entonces poder mostrar con esa humildad de cómo, pues, tenemos que sacar adelante esto, cómo lo harían y empecemos a ver. Y al final, pues, por la posición sí que toca tomar algunas decisiones como, bueno, pues empezamos, pasa mañana o vamos a arreglar. Y, y cuando las cosas no están saliendo bien, por la posición sí te toca un poco poner la cara y decir,
pues voy a revisar para mi equipo cómo retomamos esto o cómo lo arreglamos. Y es una de las cosas. En esa parte de posición es una de las cosas que el líder sí tiene que ser muy consciente de eso, es por la posición, sí te toca recibir todas las críticas, ¿ah? Y dejar pasar los aplausos porque tu equipo es el que lo hizo, no tú. Exacto. ¿Ves? Entonces, eso es una de las cosas del liderazgo que nadie te cuenta la historia. Es un proceso sumamente ¿no? Solitario, ¿ves? Tú lo inventas todo, pero sí, y en, el, en las buenas prácticas del líder, pero más si te das cuenta que no podrías haber hecho nada de esto si fueras solo. Entonces tienes que decir, pues es que fue talento del equipo, y fue el éxito del equipo. Pero si la embarraste, te la tienes que comer solita tú. Yo fui el que la cae. Sí, y también creo que es una parte importante para comenzar a establecer confianza y también como establecer desde el inicio cómo funciona, que si tú tienes esa posición o esa posibilidad o ese cargo, digamos, de liderazgo del equipo, no significa pues, que eres mejor que ellos en algún sentido. Simplemente tal vez tienes un poco más de experiencia por las razones que sea, pero si fueras mucho mejor, pues tendrías la posibilidad de hacerlo solo, ¿no? Pero no es así, estás buscando... Claro, y fíjate, ahí está interesante, porque no es que seas mejor en nada en particular, sino tiene, te cayó o que tú fuiste, se levantó la mano y dijo la idea, pues órale, listo, dar late y haz el proyecto. Pero y también hay uno de los mitos de que el líder lo tiene que hacer solo. El líder verdadero líder no lo hace solo. Tienes que aprender a delegar. Y lo aprende a hacer, aprende a delegar, pero aprende a coordinar para los talentos de los demás. Y es una de las cosas que, por ejemplo, a mí en particular me ha sucedido que en, en estas ideas, un poco en la patraña del líder, es el que se levanta más temprano, es el que sale más tarde, es el que es incansable y es el que todo lo sabe. Y verdaderamente cuando te das cuenta de que el líder simplemente es decir, le toca coordinar algunas cosas, donde dice, Todo sabe. ¿cómo? Poner el orden Poner el orden y establecer quién hace mejor qué cosas y pues hacer que la sinergia que funcione. que funcione eso, pero más que no lo está haciendo solo. A mí durante mucho tiempo me conflictuaba y a muchos empresarios también les pasa, es que lo tengo que hacer solo, si no lo hago yo, no lo van a hacer bien, si hay una cierta como desconfianza en esto, o hay una parte de, como yo soy el experto, por ejemplo, ahorita estábamos poniendo el ejemplo de, te llegó y te cayó el proyecto solo, ¿ok? Pero tal vez eres también empresario y o sea, es que no hay vaya que delegarle, nomás, nomás eres tú. Entonces, y a veces te acostumbras a que lo haces solo y tienes las habilidades y dices, pues ya lo hice solo. Pero cuando tienes ya un equipo y ese cambio de liderazgo y el equipo tiene que ser responsable. Y entonces es bien interesante cuando sabes que puede que tu equipo te sostiene y entonces hay una unión entre, yo sé casi casi que mi barrio me respalda y siento ese apoyo que puedo ir por más cosas porque siento como también los que me están acompañando están confiando en mí. Entonces le quita mucho peso al tema de que lo tengo que hacer solo o tengo que dar como mi 1000% no, también como líder y como humano tienes que descansar, tienes que cuidar, tienes que... Y es válido no tener el 100% del conocimiento de todo y apoyarte de quien sí lo tiene. Y si lo tienes como parte de tu equipo, pues mucho mejor. Y antes de empezar a grabar, dijiste algo que me llamó mucho la atención, que es que antes de poder liderar a alguien más, tienes que aprender a controlar, liderar también tu mente. Pues sí, 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 una de las cosas más, creo que
Sí, antes de cualquier tipo de liderazgo, cualquier tipo de posición, ma, una de las cosas es primero tener claro quién eres o un poco, por lo menos indagar en tu autoconocimiento para poder, este, si bien es cierto, no se puede como controlar, pero por lo menos llevar un poquito las riendas del caballo brioso que puedes llevar dentro, pero es como poder controlar, autogestionarte, poder autodeterminarte un poco y poder trabajar. Si no lo haces, va a ser muy difícil. O sea, si tú no lo haces, tú personalmente, y eso tiene que ver con tu coherencia, si no lo haces, la gente de alrededor tuyo tampoco lo va a hacer. Y va a ser, y esto no significa que tú tengas que ser muy talentoso, muy sabio. Es, eh, está dentro de las habilidades que tienes como ser humano el poder darte cuenta de en qué momento no seguir un impulso o en qué momento Tratarte de cierta forma, ¿no? sí, 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 y poner a un lado también esas cosas, oscuras de nosotros como seres humanos, que son las emociones, pero no por reprimirlas. Y hay una de las cosas que hace poquito estaba hablando con una de mis maestras y en esta misma idea de que el líder es este ser todopoderoso y que impenetrable y todo, Sabes todo. ay, que sabe todo y que lo encuentra. Infalible. Este, eh, hay una línea de pensamiento donde el líder tiene que ser absolutamente, puramente racional. Y para mí se me hace una de las cosas más estúpidas que puedes llegar, porque como, imagínate que todos los líderes tienen que ser solamente diestros. Oye, pero nacimos con dos manos. ¿Ah? O sea, nacimos con una razón, pero también con unas emociones. Entonces, negar que tenemos emociones es como decir, no, ahora todo lo vamos a hacer por la derecha. A la izquierda la vamos a... No, pues espérate, o sea, no tiene mucho sentido y nos estamos complicando la vida. Y además muchas elecciones, muchas eh, cosas disruptivas que han sucedido, muchas cosas que líderes han tomado decisiones, se han basado no solo en lo racional, también en mucho la forma en la que perciben, la que sienten el momento, la que se dejan guiar por la intuición. La intuición, entonces sí, pero durante mucho tiempo en el discurso del liderazgo estaba negada absolutamente la parte de que teníamos emociones. Y entonces tenías que bajarlas, o sea, tenías que ocultarlas o controlarlas, bueno, todo eso, hasta se hablaba de gestionar las emociones. Y creo que lo más importante, y es ahí donde te decía lo que había aprendido con mi maestra, era el verdadero, la verdadera sabiduría de lo que te dice una emoción no es al reprimirla o al dejarla pasar, sino es al atravesarla. El verdaderamente darte permiso de, oye, esta situación está causando mucha angustia o mucha molestia y verdaderamente Identificar. ver Sí. qué es lo que te está angustiando de lo que está pasando. Y ahí es, en ese atravesar, no es, no, yo no me puedo angustiar porque yo soy el líder o que esto se me va a quitar. No, es poder estar y permitir que pase de literalmente poderla atravesar. A decir, mira, sí, me está dando miedo porque puede quebrarse la empresa, porque puede pasar esto, porque me puedo quedar. O simplemente nunca lo habías hecho, ¿no? O porque, o porque no tengo ni idea cuál va a ser el siguiente paso. Sí, que eso es más una de las cosas que más, no sé, la mayor parte de los líderes tienen que estar haciendo constantemente cosas que nunca ha hecho. Imagínate la capacidad que tienes que tener para decir, bueno, ok, porque estás comparando con el pasado, pero siempre estás, pues, la verdad, siempre estás dando el brequito de fe. Sobre todo si estamos limitados por únicamente las experiencias que tenemos, las cosas que quizá leímos, pues sí decían, esto no venía en el libro que leí, todo esto Simon Sinek nunca me dijo qué hacer por esto. Y ese tipo de cosas pues también como que Claro, es un reto. y eso es a lo que te decía. Si sabemos que eso va a estar pasando, eso afecta constantemente nuestro estado emocional.
cuando un líder se conoce, sabe en qué momento, tal vez emocionalmente está muy por encima, o sea, ya está sobrepasado, ya está turbulenta su mente, dice, mejor vamos a tomar la decisión cuando yo esté con más calma y claridad, porque si no, la tomas, no me dijo Simon Sinek eso, pero ahorita que estoy enojado y molesto, voy a tomar esta decisión. No, no, espérate. No la tienes que tomar ahorita. Capaz 5 minutos y ahorita tomamos la decisión. ¿No? Y esa es parte del autoconocimiento que tenía que vivir. Y también una parte de la conciencia, ¿no? Porque me imagino que el liderazgo sigue siendo lo que es siempre, pero si se le añade esta parte de conciencia, creo que tiene también como muchas aristas que en el modelo tradicional ni siquiera se contemplaba. Claro, y sí, sí, Fred Kaufman, por ejemplo, fue uno de los primeros que empezó a acuñar el término de liderazgo consciente. Nosotros le agregamos la parte de conciencia y agilidad, y ahorita te explico por qué, pero en la parte de conciencia, de lo que se trata es no de ser espiritual, no, es de darte cuenta que hay ciertas acciones que dan resultados y hay otras que no te dan resultados para lo que quieres lograr. Entonces, ser consciente es simplemente darte cuenta que algunas de los hábitos de pensamiento que tenías antes ya no son válidos en este momento. Oye, es que en mi equipo de fútbol yo siempre decía que yo metía los goles y entonces fue quien ganó. Está bien, y eso te funcionó bien hasta secundaria. Y hay En que este cambiarlo momento esto. hay que cambiarlo. Entonces, igual, y eso es cuando la conciencia como un elemento de cambio es importantísimo, porque además un líder cuando empieza a ser consciente y se da cuenta que hay una cierta integralidad del ser humano, y entonces puedes decir, claro, hay personas que necesitan también ver cosas con su familia. Yo en lo particular quiero también tener cantidad de dinero, pero también necesito también este descanso, pero también necesito estar muy en, en mi prosperidad con nuevos proyectos. Entonces, ver esa integridad del ser humano y cómo se van uniendo todas las piezas y cómo puedes mantener eso en balance. El liderazgo consciente busca en este sentido que el líder no solamente sea unidimensional, es decir, solo las utilidades de la empresa y vamos solamente por eso, cueste lo que cueste. El líder consciente empieza a pensar, decir, no, no, hay que ver, hay procesos Para multifactoriales. eso hay que tener un proceso y Hay que pasar su te digo. Sí, no, y esa es parte del gran movimiento. De hecho, Fred Kaufman, Razi Sodi, Ken Weaver empezaron a ver que cuando un líder empezaba a cambiar su conciencia o tenía más una conciencia más colectiva, más del el nosotros, empezaba a tener resultados distintos la organización. Y eso nosotros hemos empezado a medirlo con algunas organizaciones. Entre más desarrollada la conciencia en las organizaciones, mejores resultados pueden llegar a tener sin tanto desgaste hacia el interior. Entonces pueden haber menos desperdicio, y además cualquier sistema, hasta cosas tan pragmáticas y como tan estadísticas como Kaizen, como Lean, como Six Sigma, todos que puede tener una base estadística súper dura si no pasan por el tamiz de la conciencia, es decir, de darse cuenta que, pues, oye, es que todas todos los movimientos, es que estamos moviendo esto de aquí para acá, de aquí para acá, puede decir que lo queremos poner para acá. Si no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no está llevando para el mismo lugar, entonces seguimos repitiendo la misma historia. Entonces, ese factor de conciencia, lo que nosotros hemos visto es sí genera un cambio y hace que todo cambio sea sostenible en el tiempo. Porque también es una de las cosas del líder, pues normalmente al ir al frente tiene que estar medio creando los puentes, que ir creando la del puente, pero además tiene que estar pidiéndole al equipo que cambie con el puente. Entonces, y eso en la naturaleza humana asusta mucho al humano. sobre todo salir un poco de las zonas de confort que ya tienes muy formadas, ¿sí? Y justo eso creo que es importante, lo que te funcionó en algún momento no necesariamente te va a funcionar todo el tiempo, ¿no? O sea, Si tú tenías un estilo o un equipo que estabas acostumbrado a trabajar de cierta forma con ellos, pero hubo algún cambio, algo
pues no necesariamente tienes que volver a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Y eso, ese es otro, ese es uno de los otros mitos del liderazgo. Es que lo que me funcionó antes me va a seguir funcionando hasta siempre. Y es Marshall Goldfield habla de y de hecho tiene un libro que se llama Lo que te trajo aquí no te va a llevar al otro lado. Y habla de esta evolución natural del ser humano. Yo lo hablo en la metáfora de que si yo te invito hoy a subir a la Jusco, pues, literalmente con tenis, la hermanos, ¿no? Tenis, un shortcito, pantalón, coqueto, largas. Pero si te invito a subir al Iztaccíhuatl, que donde es una montaña de 5,000 metros, donde requerimos crampones, donde necesitas bolas, Cosas diferentes. necesitas cosas diferentes. Ajá, y a veces pensar que esas mismas habilidades te van a seguir llevando, es donde el líder tiene que detenerse y empezar a decir, tal vez, y voy a seguir como usando el te dice, tal vez gritarle a mi equipo ya no sea tan válido. Que además no solamente cambia el líder, sino también cambian los equipos y las prioridades de los equipos. Porque de un año para otro, en una organización, puedes haber empezado y dices, sí, y todo el mundo tiene 30 años, y está increíble, sí, pero dentro de 3 años, tal vez la mitad de tu población ya tiene hijos. Ya no se van a quedar el viernes a desvelarse. Entonces también tienes que adaptarte a ese proceso y decir, ok, ¿cómo también en la integridad de mi equipo puedo ir sosteniendo esto? Y eso sobre todo creo que a veces es un poco más difícil de percatarte cuando estás como muy enfocado en un rol o en esta máscara que dices que todo lo tienes que gestionar y conocer tú mismo. O sea, a veces te vuelcas demasiado a esas cuestiones en lugar de voltear a verlo humano, ¿no? Esa es la diferencia Sí. entre liderazgo consciente y un liderazgo tradicional. Que también creo que vale la pena mencionar que de alguna forma, en alguna dimensión, todos somos líderes de algo, ¿no? Es que sí, claro. Y ese es, sí, creo que, ahora, como pues decíamos al principio, no es la posición, sino es, eh, tú eres líder de ti mismo todos los días y en tu rol como papá eres líder en tu organización familiar de, pues, diferenciar, tú y tu esposo en algún momento se tendrá que poner de acuerdo para la educación de tu hijo. Son cosas que tienes que ir negociando y cada quien es líder en su propio proceso, en el propio ámbito. El liderazgo, creo, por eso se dice, empieza por uno mismo de ser líder de ti mismo, ¿no? Es que hay poema muy lindo no me acuerdo de cuál es el autor, pero dice, o sea, soy el capitán de mi alma, que lo habla en la película de Invictus, sale el poema, que lo narra Nelson Bandera, pero la frase que es yo soy el capitán de mi alma, y es darnos cuenta que somos nuestros propios líderes y a partir de ahí también tenemos que ir viendo que nuestro proceso de liderazgo va a ir evolucionando. Y lo que mencionabas, creo que aquí que le acabas de dar un punto bien interesante. Pensamos en algún momento, en la misma conversación se dio, el líder lo ponemos en una posición de una organización y eso es donde funciona. Cuando no hay líder si no hay humano. Entonces tenemos que darnos cuenta de que como humanos, eres humano. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que como humanos funcionamos de ciertas formas. Y si nos entendemos cómo funcionamos como humanos, podemos ir evolucionando nuestro liderazgo. Y si entendemos que también volteamos o nos damos cuenta que las otras personas de nuestro equipo también son humanas, también tienen todas estas necesidades y tienen estos ires y venires de nuestras emociones y también pensamos. Bueno, pensarlo desde esa perspectiva creo que también puede conllevar en algún momento, si alguien lo está viendo, o poco a poco, pues como a quitarse ciertos sesgos o prácticas que tal vez ya son muy arcaicas, ya no aplican tal vez para, no sé, dirigir una compañía el día de hoy, para comenzar un emprendimiento, para tratar a tu familia, para muchas otras cosas que no necesariamente necesitamos el ámbito empresarial o corporativo, puede ser en cualquier ámbito y pues, el núcleo familiar
o lo que sea, porque generalmente cuando hablamos de liderazgo siempre se imaginan a el alto ejecutivo, ¿no? Al CEO, Güey, al general de 18 estrellas. exacto, alguien, un super director de ventas que, o sea, tiene las estrategias, o sea, y no necesariamente es eso, ¿no? Es un nivel muchísimo más terrenal y creo que todos tenemos que tomar conciencia de eso porque en algún momento pues todos vamos a ser líderes de algo, ¿no? Desde pequeños tal vez liderando un juego con nuestros amigos, creciendo tal vez un poco así pues determinando qué vas a hacer con la tarde con alguien más, nuestra familia pues justo como eso de nuestros hijos, lo que sea. Y pues sí tiene una dimensión laboral y profesional, pero no es el único que se queda. Y a veces sí perdemos un poco de vista esas cosas y por eso mucha gente se siente como alejada o no identificada con el término líder, ¿no? Porque lo asocia con una figura que cree que es muy ajena, cuando en realidad pues, no es así. Y ahí, ¿cómo que lo dices? Porque en este asociarlo, si le preguntas a muchas personas, Tara, ¿cuál es el imaginario que tienen del líder? Y los que nos están escuchando hagan el ejercicio. Y si piensas en líder, ahorita dijimos dos imágenes, pero en contra he escuchado cosas de tragicomedia, o sea, es la persona que está todo el día furiosa, ayer hablaba con una que me dice, sí, cuando escucho un líder es una gente maldona, todo, todo eso es de repente el paciente colectivo, y luego imagínate esa persona que le digo, ¿y qué te imaginas cuando hablas de líder? Una persona mandona. Dije, ok, oye, ¿y tú eres líder? Dice, pues ya no sé. Ajá, esta mujer es propia. Porque más es sumamente firme, es una gran líder, pero ella a sí misma no se ve como esta persona mandona, porque pues, son estas imágenes poco caricaturescas que nos han vendido de que es el líder. Y eso es a veces lo que nos detiene para tomar esas posiciones para levantar la mano en un proyecto y puede ser un proyecto tan grande como el siguiente puesto escalafón en mi empresa o levantar la mano en una junta de vecinos y decir, oigan, y yo soy el presidente de la siguiente junta. Sí, sí, eso es lo mejor que puedo hacer, pero sería empezar a ejercer un poco nuestro liderazgo y es empezar a poner de nosotros y dejarnos ver en el mundo y compartirnos al mundo desde esta perspectiva de esto es lo que mi humanidad es y trae y vale, porque ahí sí, si nos quitamos todas las imágenes caricaturescas de lo que debería de ser el líder y simplemente nos asumimos como líderes tal y como somos, eso aporta mucho al mundo y eso aporta colores en particular bellísimo al mundo de cada uno de nosotros. Y no porque no tengo las condecoraciones o no porque, ay, es que Abril es más guapo o es más elocuente. Sí, claro, pero tú sabes perfectamente hacer esto que yo no sé hacer. Y esas en las fortalezas que te recargas, ¿no? Sobre todo. Exactamente. Y viendo ya todo esto, a mí me da mucha curiosidad ahora escuchándote hablar y bueno, viendo un poco de tu trayectoria, ¿cómo es que iniciaste? ¿Cómo fue que de repente un día dijiste, dijiste eso, me voy a dedicar a desarrollar esto o entendiste algo o no sé cómo fue para ti eso? O sea, fue un momento en específico, alguien en especial. Qué buena pregunta. A ver, creo que hubo dos momentos importantes. Yo, en mi otra vida era abogado laboralista y la firma de abogados en la que estaba llevábamos puros asuntos empresariales, ¿no? Todos los que eran empresarios eran nuestros jefes. Y en algún momento me llevaron a ver un conflicto que había en una empresa y así lo vi claramente que el problema de la discusión que era de un gerente con un par de... ¿Qué es?
era un problema del liderazgo de ellos, o sea, del frente. No había entendido lo que estaba sucediendo, no había entendido el contexto y entonces se volvió ahí una cosa súper difícil. Ah, y y ahí, como parte de querer acompañar a empresarios, me di cuenta que había una capa extra, que no solamente era un tema de labor, sino era un tema de si a ese gerente se me hubieran hablado un poquito más sobre liderazgo o algo, hubiera resuelto mucho mejor esto. Y años más, y eso como que quedó y me llevó a estudiar fuera y en algún momento cuando yo quedé ver en dos empresas, para mí fue como en ese dolor de haber quebrado las empresas, fue todo esto que aprendí los libros y todo esto lo llevé a la práctica y no pude como conectar estas dos partes. Entonces decidí un poco en ese sentido compartirle a cualquiera que se dejara la experiencia de cómo montar un negocio o sea, sin sufrir lo que yo había sufrido. Y después un poco me llevó es cómo empezar a darte cuenta de pequeñas cositas de liderazgo que podía llegar a vivirse todos los días, que podía evitar todos esos conflictos entre las personas. Y ahí fue un poquito como empecé. Entre paréntesis, en algún momento traté de colocarme con fuerza laboral normal, y si soy ser humano normal, y el mundo laboral me impidió porque era abogado, y entonces me decía, híjole, que no te puedo dar chamba si no es en el despacho de abogados, pero yo ya no quería ser abogado solamente. Entonces, pues le quiero dar una gran amiga, le dijo, es que por política no te puedo contratar en otra parte. Entonces, pues decidí ahí un poco emprender y aprender mientras iba andando y, y empecé a darme cuenta que mucho de lo que decían los libros, en la realidad de tu día con día, Ser difícil era aplicar difícil aplicarlo y era o como, muy ideal, ¿no? exacto, entonces era como, dices tú, estaba bueno para vender libros, pero ok, ¿y ahora cómo gestiono mi familia y mi trabajo al mismo tiempo? Y eso fue parte de lo que... El otro como gran tema fue en algún momento uno de mis mentores mencionaba que la riqueza es todo lo que te queda cuando te quedas sin dinero y hablaba de, oye, ¿y qué pasaría si yo me quedara sin dinero? ¿Qué es con qué me quedaría yo? Y entonces en esa parte empezó a ver toda la riqueza que un ser humano solito tiene. Pues Y puede generar cuando empieza a interactuar con otros. Eso fue como, por eso llegué a todo esto. El último tema era la parte de, en el momento de que tenemos la conciencia, cómo llegamos a la gira, ¿m? El liderazgo consciente y ágil. Y ahí sí, gracias a mi socio Pablo, después de que trabajamos con él, una de las cosas me decía, sí, ya soy muy consciente. Y ahora, ¿cómo gestiono a mi equipo? ¿cómo les hago llegar a ese mismo nivel? ¿Cómo les puedo llegar a que ellos también sean conscientes? Y nos dimos cuenta que ahí sí, hablando exclusivamente del ámbito empresarial, para gestionar más personas, sí necesitas ciertas herramientas que te pueden dar una mayor visibilidad. Pero si no antecede esto a la conciencia, solamente estamos implementando formas de controlar personas. Y echa la e- echa la ley se hace la trampa. Entonces, en el momento que nomás pones cosas para controlar, somos ingeniosos los seres humanos y vamos a ver cómo le damos la vuelta. Y además no se trata de eso, que Por supuesto que no. en realidad creo que ese es el tema y el problema de muchas organizaciones que realmente tienen una base en la que operan y sobre la marcha se van dando cuenta de que algo falló. Entonces, en lugar de solucionar el problema de raíz, buscan la forma de parchar lo que no está funcionando
inventando tal vez más políticas o tal vez más reglas que, pues bueno, se usan en eso hasta que vuelve a suceder y vuelven a hacer lo mismo. Entonces se vuelve ya no como algo rector o tal vez algo que esté pues, rigiendo ahí todo lo que tú haces, ¿no? No simplemente son un amasijo de cosas ahí amontonadas y parchadas que hacen todavía más confuso y complicado cómo funcionan las cosas. Y de hecho, y esto es una perspectiva simplemente cultural que hay, o sea, en el ámbito, eh, la parte, hablando de oriental o más el taoísmo, habla de, pon muy pocas reglas, y dale criterio a las personas y que tengan como este marco de trabajo. El criterio más occidental es pon un montón de reglas y pon soldados a que las hagan cumplir. Entonces, realmente cuando empiezas a tener como ayuda a que las personas tengan criterio, que vean, y oye, es que este es el impacto que queremos tener, también invitas a que la gente se sume hacia el impacto. Y entonces también, si tú invitas a las personas a que también se sumen, todo el mundo puede aportar más, y es mucho más ligero para el líder. Ok, de acuerdo, supongo que eso también es importante tomarlo en cuenta. Y si nosotros queremos saber más, también tengo entendido que estás aportando actualmente cursos, masterclasses en Smart Academy. ¿Nos puedes platicar un poco más de eso? En el Smart Learning Academy estamos hablando de ideas, estamos partiendo de la base del primero del autoconocimiento, a que el líder se conozca a sí mismo, conozca sus fortalezas, para después empezar a plantear sus objetivos a través de una metodología ágil de OKRs. Hablamos también de cómo se puede generar un liderazgo sin estrés, acordándonos de esta idea del liderazgo consciente, donde tenemos que vernos como seres humanos. Eh, Hablamos también en uno de los módulos de cómo generamos estas habilidades o varitas de mágicas que le decimos del líder, es que es sumamente disciplinado. ¿Cómo hacemos disciplina sin sufrimiento? Y es empezar a darnos cuenta que nos podemos ir construyendo como líderes conscientes de una forma sencilla. Karen lo está poniendo ahí en Ordi, a un clic de distancia, y después de empezarlo a hacer, empiezas a cuestionar muchas de estas cosas que hemos estado platicando y decir, mira, claro, yo puedo ser este líder desde este ámbito, o cómo puedo crecer en mi parte financiera, pero también crecer en la parte de tener tiempo con mi familia, pero también crecer en las cosas que me gustan, y sin perder la paz mental. Entonces, a Entonces, veces sí, malabarear todo eso es algo complicado. claro. Y creo que se vuelve complicado simplemente porque no nos lo habíamos cuestionado. O sea, porque no nos habíamos puesto la idea oye, ¿y cómo le hacemos para tenerlo todo? Este, Si simplemente seguimos, ¿no? Ojalá. La rutina, lo que creemos que sabemos y, pues nos basamos en eso sin cuestionar más. Si quisiéramos saber más entonces de esto, lo encontramos en los cursos que... En los cursos de Academy, por favor, denle clic, véanme. Y la verdad, ha sido un esfuerzo bien interesante que hemos logrado con, darle una condensación a esta nueva forma de ver el liderazgo, generar un liderazgo consciente donde no solamente logres los objetivos, digamos que profesionales que quieres, sino que logres tus objetivos de vida, y que puedan lograrlo. Hasta ahorita nadie, cuando les digo, hacemos un ejercicio en Academy donde pónganse una visualización a dónde quieren llegar y todo esto. Nadie me ha dicho que quiere llegar con un bypass, con 4 divorcios y con sobrepeso. Entonces, Son, este, eso hacemos para eso. sí, y cuando puedes tener esa claridad de decir, claro, oye, lo puedo hacer, y puedo lograr esto, puedo también tener una vida feliz y puedo dormir 8 horas diarias, ok, pues sí, sí se puede, empecemos a planearlo, y eso es parte de lo que explicamos en la cara. Sobre todo porque creo que eso está bien aclararlo porque mucha gente pues, piensa que
tal vez el liderazgo, o ve esa palabra y dice, tal vez esto no es para mí. Y en esta ruta de aprendizaje de liderazgo abarcamos muchas otras cosas y no necesariamente solo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y que cualquiera puede verlo y seguramente va a aprender algo y va a aprender tal vez a orientar sus propios objetivos. Claro. Y desde que ahí tú lo tomaste desde el principio, es desde este autoliderazgo. Y que el aprender a ser mejores líderes nos va a convertir en mejor persona. No porque queramos lograr ningún estándar, sino porque estamos más satisfechos con la vida que queremos y que tenemos. Que estamos realmente construyendo algo que queramos y no simplemente seguir adelante. Ajá. Es como la vida iluminada del gusano, se te crece, reproduce, a veces muy listo, ¿no? La carrera de la rata. Y si quisiéramos conocer, seguirte en redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? En Instagram estoy como Coach Gabriel Uribe. En LinkedIn es donde más actividad tengo, que es Gabriel Uribe Rodríguez. Y en mi página web, Coach Gabriel Uribe. Y en risingup.coach, ahí estamos publicando constantemente. De acuerdo, pues muchísimas gracias por estar aquí, Gabriel. La verdad es que creo que podríamos pasarnos horas hablando muchas cosas. Esperamos tenerte de nuevo en el momento. Nos va a dar mucho gusto. Y pues bueno, ustedes, Smarters, muchas gracias por ver este episodio. Ya lo saben, para conocer más acerca de todos estos temas y ver más de lo que hace Gabriel Uribe, pues pueden ingresar a Smart Academy y conocer más acerca de toda esta ruta de aprendizaje y muchas otras cosas que se encuentran dentro de Smart Academy. Muchas gracias, Smarters. Nos vemos a la próxima y pues que muchas gracias. Esperamos te regreso alguna vez. Gracias. Conéctate, por favor, quiero escuchar tus comentarios en Smart Academy. Adiós. Pues ya saben, nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas, cualquier cosa que quieran conocer acerca de Smart Academy o cualquier otra parte de Smart o del Gabriel Uribe, pues también podemos hacer tal vez otra interacción, otro episodio. Pídanlo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.